pero la verdad es que lo que ocurra hoy aquí es headline de Bloomberg y ustedes lo van a poder comprobar. Y como me da mucho gusto ahora en presentar a alguien que siempre es headline en Uruguay, el contador Lecueder, y lo invitamos otra vez a Carlos para que nos contara qué quiere decir invertir, qué quiere decir tener una nota, qué quiere decir conseguir deuda y trabajar acá en Uruguay, invertir y arriesgar en Uruguay. Carlos. Yo me acuerdo cuando recién estaba recibiendo, me empecé a trabajar como asesor de empresas, no todavía como empresario, digamos, donde en décadas en las cuales el mercado financiero uruguayo se limitaba a bancos que prestaban créditos a 90 días y cuando uno conseguía 120 días era mucho. Y había que ir a pelear a los bancos la renovación, cosas que los bancos hacían porque era parte del ejercicio permanente. En ese momento, el gran tema con los bancos era la garantía. ¿Qué garantía me vas a dar? ¿Qué hipoteca, qué prenda, qué garantía personal? Y ese era el foco del banco. El banco miraba quién venía, qué le firmaba y en función de eso prestaba el dinero. Por supuesto que pasó muy poco tiempo antes de que el flujo de fondos apareció. No, yo en los primeros créditos que solicité para empresas importadoras de vehículos no me pidieron flujo de fondos en el Uruguay, ¿no? Procesión de flujo de fondos. Empezó después y entonces ya nos decían, ya no importa tanto la garantía, o importa también, pero además lo que más importa es la generación, la capacidad de generación de fondos para poder pagar. Pasó un tiempo, un día charlando con un gerente de banco, comentábamos eso, esa evolución, y me decía, hoy miramos otra cosa, miramos el carácter. Miramos quién está detrás de la empresa, quién es el equipo gerencial, qué pasado tiene, qué récord tiene. Esta empresa ha cumplido siempre, esta empresa ha crecido, ha mirado el futuro. Y en un país chico, especialmente como este, eso es importante, pero en el mundo eso es importante también. Pero Uruguay tiene un carácter, y eso es un tema importante. Volviendo al pasado de los bancos en Uruguay, cuando nos califican seguramente nos miran los flujos de fondos, nos miran las garantías. Podríamos hipotecar el hierro de pronto para con eso dejar tranquilo al mundo. Y con eso quedamos con el país más seguro del mundo. Pero fuera de eso, Uruguay tiene un carácter, Uruguay tiene un pasado de cumplimiento que es importante. En el año 2002, el Uruguay se encontró en una crisis espectacular, ¿no? Y otros países en la misma situación entraron en default. Otros países en la misma situación recibieron consejos de organismos internacionales expresos, ¿no? Hay que entrar en default. Uruguay dijo, no voy a entrar. Por supuesto que el no voy a entrar es una decisión que uno toma de pelearla, pero en algún momento puede llegar a eso. Si no hay salida, puede llegar. Pero si uno no toma la decisión de pelear, no logra las cosas. Uruguay tomó la decisión de pelear y logró salir de esa situación. Y si bien tuvo dificultades profundas y dificultades que significaron algunos procesos que no hubieran sido los ideales, la realidad es que hubo una decisión de país. Decisión de país que se refleja también en algo que conversábamos, que Uruguay ha tenido en los últimos años todos los partidos políticos de peso en el país, en el gobierno. Y el Uruguay ha mantenido su respeto por los compromisos asumidos, su respeto por el Estado de Derecho, su respeto hacia el mundo por las obligaciones asumidas, y eso es el carácter que tenemos y que quizá nos distingue de muchos otros que quizá no tienen tanto. Las calificadoras evalúan la capacidad del emisor, en este caso del soberano, de cumplir sus obligaciones en tiempo y forma, tal cual como estaba pactado contractualmente. No solamente ese elemento está presente, como decía el contador Lecueder al inicio, también las calificadoras miden la voluntad del emisor de pagar, de servir su deuda. Como decía el contador Lecueder al principio, ya hay alguien que nos está otorgando el grado de inversor y es el mercado. En este gráfico lo que vemos es la evolución del índice de JP Morgan, el ENVI. En verde está lo que es el ENVI global y en rojo es el caso uruguayo. Luego de la crisis de 2008-2009, como ustedes ven donde está el círculo marcado, a partir de ahí el ENVI global, el verde, se desprende y Uruguay, el rojo, sigue al resto de las economías que elegimos en este peer group. El resto de estas economías, como decíamos, tiene grado de inversor. O sea, el mercado ya predecía a Uruguay como que fuera grado de inversor. Y finalmente, lo mismo expresado de otra manera, de acuerdo a la metodología de Moody's, estos países están calificados con estas notas y esto es el ENVI promedio del año vigente hasta septiembre. Estos datos creo que fueron tomados hasta el día de ayer. Para la nota que tiene Uruguay le correspondería un spread mayor en el mercado, o para el spread que hoy presenta Uruguay en el mercado, es la otra lectura, hoy le correspondería una nota mayor por parte de las calificadoras. Bueno, ministro Mauro, sabemos que
la pregunta sobre el tema de la calificación es la pregunta de $1 millón. Pero antes de hablar de eso, quería preguntarle al ministro, ¿cómo ve la situación internacional ahora y cómo está preparado Uruguay para enfrentar una nueva crisis? En primer lugar, aclarar que desde nuestro punto de vista se mira con preocupación, con atención y un seguimiento permanente. ¿Cómo puede impactar sobre Uruguay? Nosotros lo podemos, para responder a esta pregunta nos tenemos que basar en algo, más allá de conjeturas y argumentos técnicos más o menos pertinentes. ¿Qué es lo que dice la experiencia? Y la experiencia dice que los mayores problemas que han enfrentado los países de la región, y el nuestro, ante reversiones muy bruscas de escenario internacional, entran en primer lugar por dificultades que se plantean en el financiamiento del sector público en primer lugar. No ha habido nada más disruptivo de las reglas de juego en toda la región que los momentos en que las abruptas interrupciones de los flujos de financiamiento de los países provocan ajustes fiscales severos. Por tanto, la primera línea de respuesta a la que nosotros tenemos que priorizar necesariamente es la de asegurar niveles de liquidez y de acceso a financiamiento del sector público, en primer lugar, que despeje esa incertidumbre. En segundo lugar están el resto de los canales a través de los cuales puede impactar la crisis sobre Uruguay. Sobre eso yo creo que hay aún más incertidumbre, porque en principio si uno se guiara por lo que son las proyecciones que hacen pública los organismos especializados, tanto organismos multilaterales como organizaciones dedicadas al análisis y proyección de variables económicas a nivel internacional, uno podría decir, parece benigno el escenario hacia el futuro. No está configurado un contexto de recesión generalizada, ni mucho menos. Yo acabo de revisar, antes de venir para aquí, la última versión del reporte del Fondo Monetario Internacional, tanto el mundial como el regional. Evidentemente el diagnóstico que se nos presenta es un diagnóstico que, si ese fuera el escenario, los otros canales comerciales que son capaces de impactar más directamente sobre la realidad económica real, claramente tendrían una intensidad mucho menor que lo ocurrido en el 2008. Por tanto, nosotros tenemos que actuar con mucha prudencia, con mucho cuidado, con mucha cautela, y así lo estamos haciendo, tanto en el manejo financiero como en el manejo de todo el conjunto de instrumentos de política económica. La crisis es, al final de cuentas, un stress test para todos los países. Y lo que sucedió en el caso de Lehman en el 2008 es que por primera vez tuvimos oportunidad de ver al mismo tiempo como un choque le pegaba a todo mundo, literalmente a todo mundo. La forma en la cual nosotros tratamos de captar esto en lo que presentó ahorita Susana es el último factor, que es susceptibility to event risk. O sea, qué tan sensibles son los países de las calificaciones a un choque. Lo que sucedió en el 2008-2009 es que pudimos ver, como decía, al mismo tiempo la reacción de diferentes países. Una de las principales razones detrás de la mejora que ha habido en las calificaciones del Uruguay tiene que ver con una reducción significativa en lo que es ese riesgo al evento, y el evento se dio aquí. 4 meses después de Lehman, cuando todavía había mucha incertidumbre global, nosotros empezamos a mover la calificación del Uruguay. En enero del 2009 la aumentamos, y entonces para acá la hemos venido aumentando hasta llegar a donde se encuentra ahorita. Lo que fue diferente de la crisis pasada es que durante la crisis prácticamente y a raíz de la crisis empezamos a subir calificaciones en la región. En el caso de Uruguay subió 4 escalones. Todavía no está en grado de inversión, pero ha venido subiendo 4 escalones. Esa es la diferencia fundamental para Latinoamérica y para Uruguay, porque antes en las crisis se bajaban las calificaciones. Lo que viene ahorita, bueno, nadie sabe, de lo que estamos ciertos es de que va a haber incertidumbre, y lo que viene no es algo bueno. Se ve feo el asunto, y coincido con el señor ministro en el sentido de que muy probable esté más complicado de lo que se plantea ahorita en los escenarios oficiales. Como dijo el ministro, creo que hace una semana el Fondo Monetario publicó su informe anual en lo que dijo que prevé un crecimiento de más o menos 6% este año y casi 5% el año que viene, en 2012. O sea, mejor que la mayoría de los países de América Latina. ¿Usted, señor ministro, ratifica este nivel de 6% por este año mientras hay tanta turbulencia en los mercados y casi 5% en 2012?
Sí, la cifra que proyecta el Fondo Monetario Internacional para este año es coincidente con la que nosotros integramos en la proyección macroeconómica. Además, ya van 9 meses de este año, diría, conocemos ya datos de contabilidad nacional de 2 trimestres, conocemos indicadores de avance de múltiples variables correspondientes al tercer trimestre y es altamente probable que una proyección de 6% esté en el rango de lo que va finalmente a ocurrir. Nosotros para el año 2012 y para los años siguientes la programación macroeconómica que adjuntamos al plan fiscal que se somete a consideración parlamentaria todos los años en ocasión de las revisiones presupuestales, es que la economía va a crecer a partir de este año a la tasa de crecimiento potencial. Y eso es una tasa que en Uruguay hay consenso que está en torno a 4% anual. Esa creemos que es la versión más cuidadosa, más prudente y sobre todo la que define el formato de la política fiscal a realizar. O sea, es una política fiscal que atenta a que la incertidumbre es elevada, trata de situar la evolución de la política fiscal proyectada en un nivel compatible con el crecimiento potencial. ¿Para qué? Para que si en algún momento hubiera que reaccionar, porque las circunstancias lo obligan, que lo estemos haciendo desde una posición claramente sólida y claramente compatible con lo que podríamos llamarla una trayectoria estructural de las finanzas públicas. Me parece que estratégicamente es la actitud más prudente y así es que estamos manejando la política fiscal en tiempos en los que nosotros no estamos sintiendo en Uruguay que estamos viviendo una crisis domésticamente. Lo que sabemos es que hay muchas posibilidades de que las crisis que están ocurriendo en otros lados puedan de alguna manera llegar a nosotros. Bueno, y Mauro, usted está encargado de la cobertura y las calificaciones de casi toda América Latina, desde México hasta Chile y Argentina, ¿no? ¿Y cómo ve usted el país ahora mientras, Grecia y Europa están en llamas y hay dudas sobre una recesión de doble caída en los Estados Unidos? ¿Cómo está Uruguay ahora en este momento? ¿Cómo está la calificación de Uruguay? Bueno, la calificación de Uruguay en este momento tiene una perspectiva estable. A pesar de que nosotros estamos inquietos sobre lo que está pasando y lo que va a pasar en el resto del mundo. Una observación sobre los mercados, que ahorita se presentó en una gráfica por parte de Susana. Los mercados, sobre todo recientemente, han venido operando como maníaco-depresivos, si se fijan ustedes. De repente está todo el mundo entusiasmado, de repente todo el mundo está pesimista. Si ustedes ven, a principios del año, la inquietud que había de los mercados con respecto a Latinoamérica era overheating. Esto estaba muy acelerado, quién sabe qué va a pasar, las monedas están muy fuertes. La inquietud ahorita de los mercados con respecto a Latinoamérica es, se van a caer, vienen los commodities para abajo, se están depreciando las monedas. Así es la naturaleza de los mercados, y más últimamente. Y de repente, lo que sucede es que los países son movidos en uno o en otro sentido por los mercados. Lo que nosotros tratamos es de mantener el centro dentro de lo posible para no estar ni demasiado optimistas ni demasiado pesimistas. Yo creo que podemos seguir hablando sobre eso hasta la medianoche, pero creo No, que... yo tengo un compromiso antes de... Bueno, se acabó el reloj, pero quiero agradecerles a ustedes para sus presentaciones y no sé qué van a decir ustedes en Moody's, pero el ministro ha hecho una presentación impresionante sobre los logros de la economía y el gobierno en los últimos casi 10 años ahora, desde la crisis de 2002. Y quiero agradecerles a todos ustedes para su presencia hoy y espero que entiendan también un poco más sobre el trabajo de Bloomberg y nosotros siempre estamos tratando de mejorar la cobertura de la economía local y tenemos Lucía acá. Estoy en Buenos Aires con un equipo de casi 20 personas y cuando ustedes tienen algo para anunciar, si van a vender bonos, abrir una nueva empresa, espero que nos contacten para hablar sobre sus planes. Gracias, ministro. Muchas gracias. Gracias, Mauro.